¿Sabías que en la construcción el riesgo de contraer una enfermedad ocupacional es entre 2 y 6 veces mayor que en cualquier otro rubro? Llegás a la obra y tu vista se dirige hacia si estás usando el casco, si están utilizando la línea de vida y si tienen los zapatos de seguridad. Y eso está perfecto, corresponde hacerlo. Pero hoy nos vamos a preguntar algo más. ¿No deberíamos estar viendo un poco más allá de los riesgos más visibles? Cuando pensamos en los peligros de una obra, imaginamos caídas o golpes, pero hay peligros invisibles asociados a lo que se respira, se toca o se absorbe a lo largo del tiempo. Porque hay algo que me parece importante entender desde un principio. Una caída suele verse en el momento, mientras que una enfermedad profesional puede tardar años o incluso décadas en aparecer. Y justamente por eso, la higiene ocupacional suele ser una de las partes más invisibles de nuestro trabajo. Evaluar higiene ocupacional en una obra no es como en una fábrica. En la industria, las condiciones suelen ser más constantes. En la obra, las exposiciones son puntuales, elevadas y cambian todos los días. Y ahí aparece uno de los desafíos más grandes para quienes trabajamos en higiene y seguridad: aprender a detectar riesgos que muchas veces no generan consecuencias inmediatas, pero que sí pueden cambiar por completo la calidad de vida fuera del trabajo de una persona. Si sos profesional o estudiante de seguridad e higiene, este video te va a volar la cabeza con datos que no suelen enseñarse. ¿Por qué? Porque solemos hacer más hincapié en los riesgos visibles, porque son riesgos que requieren gestiones para el momento o a corto plazo. Pensar en higiene ocupacional es otra cosa. Es proyectar nuestra gestión hacia esos riesgos que probablemente no hagan la diferencia durante el mes que dure la hora que estás supervisando, pero sí hagan la diferencia en la salud de esa persona dentro de 10, 20 o 30 años. Empecemos por el aire. Uno de los mayores enemigos es la sílice cristalina respirable, presente al cortar ladrillos u hormigón. No solo causa silicosis. Si el trabajador además fuma, el riesgo de desarrollar una enfermedad respiratoria grave se multiplica drásticamente. Y hay un error muy común en obra: barrer en seco o usar sopladoras. Esto debería estar prohibido porque resuspende la sílice y se encuentra completamente contraindicado de acuerdo con las fuentes internacionales especializadas en exposición ocupacional al sílice. Imagínate entonces qué importante sería tu gestión en algo tan simple como esto: modificar la forma en la que se realiza el orden y limpieza de los espacios de la obra, porque muchas veces pensamos que la higiene ocupacional empieza cuando sacamos el equipo de medición. Y la realidad es que muchas veces empieza mucho antes. Empieza modificando cómo se realiza una tarea. Luego tenemos el amianto o asbesto. Aunque está prohibido en Argentina desde 2001, sigue oculto en techos y cañerías. Por lo tanto, quienes se ocupan de obras de demolición suelen ser personas altamente expuestas. Lo mismo ocurre con quienes realizan cambios de ductos de agua de gran porte que aún hoy existen en algunos lugares de nuestro país. Lo más aterrador del asbesto es su latencia. Escuchá este dato: las enfermedades asociadas pueden aparecer entre 20 y 40 años después de haberlo respirado. Por eso, al principio de este episodio, te decía que muchas veces la gestión de higiene ocupacional en obra son apuestas a la salud de la persona más allá del momento de la obra en sí. Son una construcción a largo plazo. Y atención con los soldadores. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó los humos de soldadura como cancerígenos comprobados para humanos. Además, la exposición prolongada al manganeso presente en estos humos suele causar daños neurológicos muy similares al Parkinson. Entonces, te invito a pensar en lo siguiente: en la obra donde estás trabajando, ¿se entrega protección respiratoria a quienes realizan tareas de soldadura? ¿Se tiene precaución respecto a los trabajadores del entorno directo?
Muchas veces las personas que sueldan están solo a unos pasos de quienes están amolando o realizando algún corte. Entonces, imagínate que si miramos la escena completa, en menos de 100 metros cuadrados tenemos dos riesgos químicos graves concentrados y personas que rara vez reciben la protección respiratoria adecuada. No quisiera pasar al siguiente riesgo sin antes dedicar unas palabras a las tareas de asfaltado. El asfalto es una sustancia química con concentraciones máximas permisibles establecidas y con técnicas de medición específicas. Es una sustancia que se comporta como un irritante local. Sin ánimos de entrar en detalle en este episodio sobre esta sustancia, me gustaría dejar una pregunta de fondo. ¿Se entrega protección respiratoria a los obreros viales cuando trabajan con estas sustancias? ¿Lo sumamos dentro del análisis de riesgo existente? ¿Hacemos una gestión de calidad desde la mirada de higiene y seguridad cuando capacitamos y definimos medidas preventivas? Pasando a los riesgos físicos, el ruido no perdona. En Argentina, el 30% del total de las enfermedades profesionales denunciadas son por hipoacusia. Casi 3/4 partes de los obreros están expuestos a niveles que superan los límites permisibles. Y acá aparece una pregunta interesante. Cuando llegás a la hora, ¿mirás si hay ruido? ¿O analizás si ese ruido es suficiente para producir daño auditivo a lo largo de toda una vida laboral? Porque no es lo mismo. Y respecto a las vibraciones, usar amoladoras o martillos neumáticos genera vibraciones mano-brazo que pueden causar el síndrome de Raynaud, también conocido como dedo blanco. Esto provoca palidez, entumecimiento y dolor por daño vascular, y puede llegar incluso a la pérdida permanente de sensibilidad. Así que la pregunta acá es, ¿estamos haciendo seguimiento de calidad en materia de riesgo físico? Y estos no son los únicos riesgos físicos que existen en una obra, pero sí son algunos de los que con más frecuencia pasan desapercibidos. Existe un grupo de riesgos del que casi nadie habla en la obra: los riesgos biológicos. Y tal vez te estás preguntando qué riesgos biológicos puede existir en una obra. La realidad es que es un ámbito laboral que, como cualquier otro, no se salva de la necesidad de una gestión eficiente. ¿Y qué agentes estaríamos abarcando acá? Solo por nombrar algunos, podemos hablar de tuberculosis en contextos donde existen condiciones de hacinamiento y también de la posible manifestación de hantavirus. En obras paralizadas, terrenos baldíos o zonas rurales, los roedores pueden dejar heces infectadas. Cuando el trabajador ingresa y limpia barriendo en seco, ese polvo se levanta, se inhala y puede causar un síndrome pulmonar grave. Y fíjate cómo volvemos a encontrarnos con una situación que ya vimos antes. Otra vez aparece el barrido en seco, una práctica aparentemente inofensiva, pero que puede tener consecuencias importantes para la salud. La regla de oro en higiene ocupacional debería ser nunca barrer en seco. Se debe rociar previamente con agua y, si quisiéramos implementar algo de mejor calidad, lavandina al 10%. Y el trabajador debe utilizar protección respiratoria N95 como mínimo. Por supuesto, esto requiere un análisis profesional previo. Como ves, los accidentes de trabajo son solo la punta del iceberg. Las enfermedades profesionales son un monstruo silencioso. El decreto 911 exige que el empleador sea responsable de eliminar o aislar estos riesgos, manteniendo un legajo técnico actualizado y robusto. Pero para lograrlo, necesitamos profesionales capacitados en la detección no solo de los riesgos mecánicos, también de riesgos asociados a la higiene ocupacional, porque muchas veces el problema no es que el riesgo no exista, el problema es que nadie lo vio. Ojalá este episodio sirva para visibilizar una parte de nuestro rol que todavía tiene mucho camino por recorrer. Es hora de dejar de ver solo los riesgos evidentes y empezar a prevenir los invisibles. Si esta información te resultó útil, te invito a acompañarnos con tu like y tu suscripción. Es lo que nos permite seguir creciendo en la plataforma y continuar generando contenido sobre higiene y seguridad con foco en la prevención real. Nos vemos en el próximo episodio.